¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Cuartel del Metal. Mi nombre es Federico Solari y los invito a que se suscriban para estar siempre enterados del mejor contenido que tenemos para ustedes aquí en el canal vinculado al mundo del rock y del metal. Bueno, aprovechando la visita ¿sí? de los hermanos Cavalera, de hecho la gira que aún sigue en curso por Sudamérica, por Latinoamérica, mejor dicho, del aniversario número 26 del emblemático álbum Roots de Sepultura, así que cuentan además con la participación especial en guitarra de nada más y nada menos que el señor Dino Cázares, que ya había estado acompañando en los últimos shows de Soulfly a Max, en reemplazo de Mark Rizzo, que había dejado la banda el año pasado. Bueno, ahora se suma Dino, ¿sí? A esta alineación de los hermanos Cavalera, festejando el Return to Roots, que viene bajando desde arriba, desde México. Ahora este fin de semana va a pasar por Perú, por Chile, ya pasó por Colombia, por Costa Rica, y va a estar terminando con una serie de 4 o 5 shows en Brasil, más o menos. Entonces, me pareció un momento propicio para hablar un poco acerca de la trascendencia de este disco para la carrera de Sepultura, para el metal de la época y cómo influyó también en sonidos posteriores, ¿no es cierto? Así que bueno, aprovechando esta visita, hablamos un poco de este icónico trabajo. Sepultura fue una banda que es una de las bandas que más ha cambiado su estilo, su sonido a lo largo de los años, ¿no? Tomemos simplemente los 6 discos que la banda realizó junto a Max Cavalera, ¿sí? Desde el Morbid Visions y el Bestial Devastation, pasando por la esquizofrenia, bueno, los 2 discos más trash como Beneath the Remains y Arise, llegando a un Chaos AD y terminando esta etapa clásica, como muchos la conocen, con el Roots de 1996. Bueno, yo pude ver el Return to Roots que hicieron los Cavalera, creo que fue en 2016, 2017, acá en Buenos Aires, en el Teatro Vorterix. La verdad que fue un buen show, no fue el mejor sonido, no fue su mejor performance, sí lo disfruté mucho más, o disfruté mucho más del show de los hermanos cuando vinieron con el Beneath a Rise Tour, ahí sí creo que fue en 2019, si no me equivoco, 2018, 2019, que sonaron mucho más contundentes, digamos, aparte vinieron con Mark Rizzo también, fue un gran show, pero bueno, deciden volver con el Return to Roots, ahora con Dino de invitado también. Sepultura, como dijimos, había cambiado muchísimo, hubo un gran salto, sobre todo de la Rise al Chaos AD, una banda que con la Rise había girado muchísimo, 2 años de tour completamente intenso, ya era un grupo que estaba despegando por completo, y en el 93 deciden bajar un poco las revoluciones, trabajar ritmos un poco más lentos, empezar a bajar un poco las afinaciones, ya prácticamente todos los temas estaban en re, incluso creo que alguna que otra canción estaba en drop C también, y se empezaron a coquetear con ritmos un poco más afines al groove metal, con alguna que otra pequeña tinción industrial, primeros indicios tribales también en lo que era la musicalización, ¿no? Sepultura ya comenzaba a ampliar un poco más el espectro de su sonido. Tenía alguna que otra raíz trash todavía, algún que otro tintecito, pero la verdad que el sonido ya iba más por un metal más rítmico, más cabeceable y más contundente en ese aspecto. Llega el año 96, obviamente mucho trabajo previo. Habían tenido una suerte de complicaciones con Epic Records también, un sello que, en palabras del propio Max, incluso hay un tema en Roots que hace referencia a esto, ¿no? Epic Records, la verdad que no era la mejor alianza para Sepultura, por lo cual se decantaron para ir exclusivamente con Roadrunner para el lanzamiento de Roots. Buscando ampliar aún más sus horizontes, buscando ampliar aún más sus sonidos, influenciados también por lo que venía sucediendo en el metal actual, con grupos como Deftones, con grupos como Korn, incluso bandas como Fear Factory, sin ir más lejos, que eran netamente rítmicas, si bien por ahí un poco más técnicas de lo que trabajaba Sepultura en cuanto a riffs sincopados y demás, digo, el tema de las afinaciones bajas, el tema de priorizar eh, lo rítmico y lo riffero por encima de toda la densidad, ¿no? Ya Roots es un trabajo que cuenta con canciones en drop C, ¿no? En drop C el acorde, ¿no? Drop B sería la afinación. La verdad que sumado a todo lo que estaba sucediendo con el metal actual, Max, Andreas, Igor y Paulo decidieron que este fuese un trabajo que fuese más por sus raíces, por sus raíces autóctonas, mejor dicho, ¿no? Y de hecho, está clarísimo el mensaje en el disco. Tanto Max como el resto de la banda deciden visitar a la tribu Yamante de Brasil, una tribu que la verdad era muy marginada, digamos, bueno, lo que ha sido propio de muchas tribus originarias de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? Siempre marginales de la sociedad, dejados a un lado, mirados de reojo, y la propia tribu Yavante, si uno de los caciques, o mejor dicho, el cacique de la tribu, dijo, dejamos que Sepultura viniesen
viniesen con nosotros y aprendiesen de lo que estábamos haciendo, obviamente que se interesaran para trabajar en un material, porque notaban que los Sepultura, como ellos mismos, como tribu marginal, eran una tribu marginal también, metaleros, digamos, rechazados por la gran parte de la sociedad, criticados, tildados de un sinfín de cuestiones sin sentido, habidas y por haber. Entonces pudo darse esta alianza. A su vez, Igor Cavalera, en cuanto a rítmicas, pudo explorar un montón de ritmos autóctonos, más tirando a la samba, a las mezclas de sonidos africano-brasileñas también, propias de este tipo de tribus, ¿no es cierto? Una tribu como los Yavante, me acuerdo que ellos declaraban también, esto lo han contado los mismos Sepultura también, en boca de los propios Yavante, que ellos cuando hacían música, digamos, era música que les nacía como oníricamente, ¿no? Eran tanto letras como melodías que ellos tenían que tener en sueños, esto que ellos soñaban y luego plasmaban instrumentalmente hablando, ¿no? No creo que Sepultura haya hecho lo mismo, pero bueno, digamos, iba por ese lado. El resultado, un disco fenomenal, obviamente objeto de muchas críticas, sobre todo por aquellos más puristas del Sepultura más thrasher como el Beneath the Remains o el Arise, incluso muchos que se habían quedado en su época más death black con Morbid Visions, más death melódico tal vez con esquizofrenia. Entonces imagínense estos cambios de sonido que incluso el Sepultura moderno los tiene, ¿no? Saltando del hardcore al progresivo, al groove, digamos, un sinfín de elementos, de sabores, ¿no? Que siempre para mí hicieron tan rica esta banda en todas sus épocas. Bueno, en esta ocasión la banda se volcó netamente al bien o mal llamado nu metal, ¿sí? De la época, riffs muy gordos, de una sola cuerda, digamos, mucho bend, acordes, también muchas disonancias, sobre todo ahí fundamental el rol de un músico como Andreas Kisser, nomás hace falta escuchar una canción como Dusted, ¿no? Que es propiamente hecha por él, que tiene muchas disonancias, digamos, elementos muy inquietantes en la música, pero claro que lo que primaba en este trabajo era la fiereza, impactarte con ritmos contundentes y riffs bien gordos al frente. Inicio con Roots Bloody Roots, Attitude, Cutthroat, todos temas bien cortos, 3, 4 minutos, 2 minutos y medio, bien agresivos, prácticamente ni un solo, que tampoco era necesario, porque digamos, este es un estilo que no lo pedía, aunque hay alguno que otro, también varios leads, pero digamos, riff y rítmica era lo importante, y mezclarlo con aquellos elementos y raíces tribales, ¿no? Un tema como Roots también, donde Max Cavalera, digamos, no necesitas fakear, cree en vos mismo, ¿no? Como invitando a todos aquellos que se habían sentido marginados, aquellos marginales de la época, a, a no tener miedo de ser quienes eran, simplemente aceptarlo, abrazarlo y a estar orgulloso de eso mismo, ¿no? Digamos, una conexión instantánea que ellos tuvieron con la tribu Yavante también de Brasil, y que ellos como propios metaleros también tenían. Sepultura también una banda que había cambiado mucho en cuanto a looks, en cuanto a estética, ¿no? Ustedes se fijan sesiones de fotos de la época de la Rise, por ejemplo, ¿no? Un poquito antes incluso, todos vestidos con campera de cuero, de jean, caras de malos, ¿no? Obviamente, y para la época de Roots ya tenían una estética completamente distinta. No les voy a decir que estaban completamente con el conjunto Adidas, ¿no? A lo Limp Bizkit o a lo Korn, pero estaban con bermudas, digo, era un cambio no solamente de sonido, sino también de estética. Y esto fue percibido por todo el mundo. A muchos les gustó, a muchos no les gustó y se quedaron arraigados a aquel sonido vieja escuela. Pero generalmente, digamos, fue visto como un riesgo positivo, porque muchísimas bandas lo abrazaron, incluso el propio Dino Cázares, este, ha hablado acerca de lo que le impactó un trabajo como el Roots. Bueno, acá lo tienen girando con los Cavalera, ¿no? De este disco. Luego cuando Max dejó Sepultura, ¿no? Igor se quedó unos 10 años más, pero Max, cuando comenzó a trabajar con Soulfly, siguió explorando mucho estos tintes más nu metal, obviamente combinándolo con hardcore, combinándolo con death metal, ¿no? La verdad que Max, diga lo que quieran de él, yo soy una persona que en varias ocasiones también lo ha criticado, tanto positiva como negativamente, pero es un gran conocedor de la escena metal, es muy seguidor de bandas nuevas, disfruta mucho del death metal, del nu metal, del thrash, por supuesto, del hardcore, del punk. La verdad que una de las figuras del metal de antaño, o de los 80, 90, que más culto es en cuanto a gustos musicales y sabe lo que está sonando, ¿no? Con Soulfly ha sacado de gira grandes bandas como 200 Stab Wounds, Cerebral Rot, ¿no? Grandes bandas que
también de una u otra forma tienen a Sepultura o a Soulfly como influencias directas. Muchísimo del nu metal de fines de los 90, de los 2000, o de los 2000 mejor dicho, citan a Sepultura y el Roots de Sepultura como un trabajo fundamental. Incluso el año pasado yo tuve una entrevista con Joe Duplantier de Gojira, que ese pequeño extracto de la entrevista, la verdad que recorrió todos los medios especializados de metal, cuando Gojira sacó la canción Amazonia, ¿no? Que tiene esos tintecitos tribales, que bueno, es una canción que habla del Amazonas, obviamente territorio sudamericano. Me contaba, digo, yo le pregunté, porque sabiendo que Gojira es una banda muy seguidora de Sepultura, ellos han tocado Territory muchas veces en vivo, alguna que otra canción también, y Joe me dijo, esta canción, vamos a decirlo, es un tributo a Sepultura, es tribal, habla del Amazonas, qué mejor, ¿no? Tributo a Sepultura. Y la verdad que sí, digamos, todas las bandas que hoy incorporan pequeños elementos tribales en su música, que son autóctonos de tierras de estos lares, ¿no? Brasileñas, bueno, también son instrumentaciones más por ahí africanas también, digo, no eran los elementos típicos que había en el metal de los 80, de los 90, digo, el nu metal, digamos, estaba innovando, pero estaba yendo por otro lado, incluyendo DJs, bueno, creo que en el tema Luca Way hay una participación del DJ de Limp Bizkit, ¿no? También es un tema en el que participan Mike Patton y Jonathan Davis, digo, pero el metal estaba innovando por otro lado. Sepultura decidió abrazar sus raíces, nunca mejor dicho, e ir con instrumentaciones que fuesen propias de un sonido que ellos también hicieron propio. Y hoy en día cuando uno escucha elementos tribales en la música, es inevitable, o en el metal mejor dicho, ¿no? Es inevitable pensar en que esa banda que está haciendo eso, en un pasado escuchó Sepultura, escuchó el Chaos AD, escuchó el Roots, entonces por eso es tan fundamental el impacto que tuvo un disco como Roots, ¿no? No solo para la carrera de Sepultura, sino para el metal, sino para la música y lo que estaba sucediendo y lo que llegó en los 2000, ¿sí? La verdad que, bueno, lamentablemente este tour que están haciendo los Caballeras no va a llegar a Buenos Aires en esta ocasión. Veremos si más adelante deciden volver a celebrar el aniversario del Roots cuando llegue a los 30 años, no sé, en algún momento que ellos dispongan. Por lo pronto, ya ha habido fechas en México, Costa Rica, Colombia, ahora se viene Perú, se viene Chile, se viene Brasil, no sé si me quedé no sé si han tocado en Ecuador, no recuerdo, pero sobre todo peruanos, chilenos, si están viendo este video, no lo duden, vayan y disfruten del aniversario de los 26 años de Roots, encima con Dino Casares. Digo, este es un disco muy rítmico y yo el año pasado también cuando pude entrevistar a Dino Casares por el lanzamiento del Aggression Continuum de Fear Factory, le dije, vos para mí tenés una de las manos derechas más prodigiosas de la historia del metal, ¿sí? Un guitarrista rítmico por excelencia. Obviamente él en algunos otros proyectos pudo trabajar solos, pero Fear Factory es una banda netamente riffera. Son unos riffs muy distintos a los que trabaja el Roots, obviamente, pero digo, si hay alguien que está capacitado para tocar buenos riffs, es Dino Casares. O sea, es un crossover épico que tienen que ver, si pueden, háganlo, disfruten de estos clásicos. Roots es un disco largo, tiene muchas canciones, también están haciendo algunos covers, vi por ahí que hacían War Pigs de Black Sabbath, creo que tocaron réplica de Fear Factory también en algún que otro show. No va a faltar algún clásico del Chaos AD o de la Rise seguro, así que disfruten si tienen la chance. Escuchen el Roots, obviamente es un discazo legendario. Qué mejor que esta ocasión para revisitarlo. Y bueno, les recuerdo que si disfrutan del contenido que hacemos y si les nace y si está dentro de sus posibilidades, pueden realizar una pequeña cooperación con el botón de super gracias para que sigamos trabajando este contenido que tanto disfrutamos de hacer y que esperamos que tanto les guste a ustedes ver como a nosotros hacerlo, ¿no es cierto? Así que si pueden y si les nace, se agradecerá muchísimo. De lo contrario, ya saben, un like, una compartida, un comentario, suscribirse al canal, todo suma para que podamos seguir trabajando este contenido de metal en este canal de YouTube. Espero que les haya gustado el video, coméntenme qué opinan de este disco trascendental para la historia de Sepultura. Nosotros nos estamos viendo muy pronto con más contenido acá en el Cuartel del Metal. Un abrazo grande para todos.